Lineamientos curriculares, educación, ética y valores. Los lineamientos curriculares del área de ética y valores humanos deben partir de una comprensión en el terreno filosófico de la naturaleza de la discusión en torno al problema de la ética, la moral y la política, desde la cual se puede fundamentar una propuesta de formación en valores. Educación, ética y moral. Objetivos. Están nucleados alrededor de los conceptos de autonomía y autorrealización. Primero, formar personas capaces de pensar por sí mismas y de actuar por convicción personal, de tener un sentido crítico y asumir responsabilidades que requiere reconocer sus capacidades para asumir los valores, las actitudes, las normas que le transmiten los diferentes ámbitos de socialización, al tiempo que reconocer su capacidad de apropiarse activamente de estos contenidos culturales, recrearlos y construir nuevos valores. Segundo, debe permitir al joven el desarrollo, la diversificación, la coordinación, la jerarquización, la toma de conciencia de sus motivaciones en relación con la actividad escolar, con su vida social, con su futuro trabajo y la conciencia también del papel que allí tiene su propia determinación a partir de un sentido y una significación muy personal respecto a lo que es una vida buena y una vida deseable. Tercero, la vida escolar requiere un trabajo permanente alrededor de un proyecto ético que haga conscientes a todos los participantes de la necesidad de unos criterios, unas normas, unas actitudes que favorezcan la convivencia y permitan el desarrollo de unos propósitos comunes y otros individuales. Cuarto, la educación ética y moral en todas sus formas y en todos los momentos debe tener como fin la lucha contra la doble moral que separa y coloca en oposición lo que se dice y lo que se hace, doble moral que tiene tanto peso en nuestra vida social y que genera de un lado escepticismo y rechazo de parte de nuestros jóvenes hacia todo lo moral en su conjunto y de otro genera también un facilismo dado que la educación moral se resuelve mediante una prédica que hace el adulto, padre de familia o maestro. Y quinto, el reconocimiento de la integridad del ser humano, de un sentido profundo de totalidad en todas sus experiencias y manifestaciones, es una exigencia de la educación moral. Ética y educación. Toda educación significa tanto para el educador como para el educando la recepción o transmisión de un saber social previamente existente, que más allá de su especificidad técnica o de su utilidad práctica, viene cargado de un sentido contextual. Todo saber responde a representaciones colectivas que en mayor o menor grado incorporan valores sobre el mundo objetivo y subjetivo. Por ello, para el educando, todo acto educativo implica una relación de universal heteronomía. Siempre se presentarán dos dimensiones de nuestro actuar ético y moral. Primero, el balance y ajuste de cuentas con los núcleos éticos y morales que nos son dados, los que nos vienen de afuera, es decir, frente a aquello ante lo cual, en mayor o menor medida, seremos heterónomos. Segundo, la afirmación progresiva de un actuar en el mundo con base en principios y máximas, fruto de nuestra propia elaboración individual, es decir, la capacidad de ser autónomo, autorregulado y responsable e imputable único de nuestros propios comportamientos prácticos. Ambas dimensiones requieren construir una personalidad moral o una subjetividad de cierto talante y de cierta fortaleza o ánimo para enfrentar el mundo. Somos una especie ética por dos razones muy elementales. Porque nos movemos en un mundo con un grado de libertad infinitamente mayor que cualquiera de las otras especies y porque somos la única especie que tiene que dar cuenta de sus actos y justificar su conducta. La ética y la moral son inherentes a nuestras vidas como personas y como miembros constitutivos de una sociedad. Un campo crucial para el ejercicio de la educación ética y moral es el relacionado con el clima moral de la institución educativa, tanto en la actividad académica convencional como en la elaboración y vigencia del proyecto educativo institucional, del gobierno escolar, del manual de convivencia y, en general, de todos los espacios y mecanismos de participación de la comunidad educativa, los espacios de formulación de intereses, de negociación, de los acuerdos, de los compromisos, de los consensos y de los disensos. En pocas palabras, de los espacios para el ejercicio amplio de la política escolar. ¿Y los profesores cómo lo hacemos? La idea de trabajo supone que hay personas que van a aprender a construirse, que se van a construir a sí mismos, pero se van a construir a sí mismos construyéndose ellos.
pero es verdad que con la ayuda de tutores y a propósito de un trabajo, de una tarea, y esto ha de funcionar a la vez. Entonces el tutor ciertamente que es alguien que da guía, pero que no elimina el trabajo imprescindible que debe realizar el aprendiz, y el aprendiz hará piezas malas y hará piezas cada vez mejores, y en este sentido entendemos que podríamos recoger pues una mejor idea de lo que puede hacer un educador en el ámbito de la educación moral. Contexto escolar. Nuestra constitución política y nuestra realidad hacen claras demandas a la escuela. Se requiere de instituciones capaces de formar a los ciudadanos modernos, autónomos, responsables y solidarios que se comprometan con la construcción del país que queremos los colombianos. La escuela deberá ser parte activa en la construcción del destino compartido de los colombianos. En ella y a partir de ella, los espacios de diálogo y deliberación pública podrán ser ampliados y cualificados, haciendo real y viva la posibilidad de democracia. Deberá ser también un espacio de encuentro multicultural y de múltiples saberes, en el que tengan cabida todas las corrientes del pensamiento, todas las teorías y la sabiduría popular, y donde el inconformismo propio de la juventud encuentre canales para su expresión y transformación en proyectos viables de superación individual y colectiva. Los retos de la educación y de la pedagogía en materia de educación ética y moral. Debe ser asumida por la escuela como un reto tendiente a generar cambios en las relaciones que se dan dentro de la escuela para dotarla de un nuevo sentido. Hacer un ejercicio de construcción y reconstrucción cultural para definir qué se debe cambiar y qué se debe permanecer dentro de la escuela que tenemos en la perspectiva de construir colectivamente nuevos modelos de convivencia social basados en una nueva cultura escolar. Debe reconocer el carácter pluriétnico y pluricultural del país, permitir la convivencia de las diversas culturas, así como las diversas concepciones y maneras de ver y entender el mundo. Ello exige pensar los contenidos y la pedagogía adecuada a los diferentes sectores de población, elaborándolos mediante la negociación cultural con el fin de que la educación adquiera sentido, aún para los grupos étnicos y sociales más desfavorecidos. La educación debe comprometerse con llevar al seno de la escuela el debate ético que ha recuperado una gran actualidad, para indagar por el tipo de ciudadanos y de proyecto ético que quiere ayudar a formar en el proceso de construcción de una sociedad civil fuerte y organizada, cimentada en los valores de la democracia, la justicia, la solidaridad, la paz, el respeto por el medio ambiente, el respeto por los derechos humanos y el desarrollo de los seres humanos como mínimos para asegurar la convivencia democrática. Currículo oculto y currículo explícito. La razón de ser de la escuela está en el ejercicio pedagógico. Sus alcances van mucho más allá. Su condición de ámbito en el que se entrecruzan la cultura que trae el niño desde su familia y grupo social con la cultura académica y la cultura de la cual son portadores los demás integrantes de la institución, hacen de ella un complejo espacio de interacciones sociales, fusión de tradiciones e historias, saberes, retos, ideales y metas a alcanzar. En las aulas y en los centros hay algo más que comunicación de conocimientos de altura cultura. Allí se desarrolla todo un proceso de socialización de los alumnos y los contenidos del currículo real son los de esa socialización. Currículo oculto y educación moral. Este ámbito oculto de las interacciones sociales que predominan en las escuelas es en la mayoría de las veces desconocido o pasado por alto por los docentes. El culto a la planificación y la explicitación de los objetivos, contenidos y demás elementos del currículo ha llevado a olvidar que lo realmente importante no es lo que se dice que se hace en unas planillas cuidadosamente elaboradas, sino que de hecho se hace, la práctica real que determina la experiencia de aprendizaje de lo planificado. Lo moral en la vida cotidiana de la escuela. En el aula los maestros encontrarán la más diversa variedad, unos alumnos tímidos, otros extrovertidos, unos líderes, otros sumisos, unos ávidos de conocimiento, otros apáticos, unos agresivos, otros condescendientes, unos colaboradores, otros independientes, en fin, una especie de microorganismos rico y complejo. Y es en esa amplia gama de manifestaciones que se configura uno u otro clima moral en la institución, y es también a partir de él que se tendrá que pensar en la propuesta formativa. Sobre esa multiplicidad de expresiones de lo moral, en donde se entrecruzan sentimientos, actitudes, preferencias, intuiciones, gustos, sentidos, ideales, significados, acciones, saberes, intereses, costumbres, hábitos,
Es necesario construir el posible papel del docente, reconociendo las diversas demandas que le hacen los niños y la institución y planteándole la pregunta sobre su desempeño como educador moral. El maestro como formador moral. Si la escuela en su conjunto educa, el maestro con sus actuaciones también lo hace. Muchos de ellos se convierten en modelos para los estudiantes, otros al contrario despiertan un claro rechazo. Esta selección que hacen los alumnos de sus profesores es una de las razones que debe llevar a reflexionar al docente sobre su papel como educador. Se educa no solo en el discurso, también con la forma en que éste se expresa, con el tono, con la vitalidad o el desgano o con el énfasis y las declinaciones, con los ademanes y gestos, en fin, con todo lo que se hace y se deja de hacer. Esta realidad deberá llevar al docente a reflexionar sobre su propia formación moral, sobre sus actitudes, comportamientos y prácticas que afecten directamente la labor educativa, participando de ese modo en el mismo proceso de formación moral de los alumnos, haciéndose consciente de la necesidad de ser cada día una mejor persona, digna de credibilidad y en quien sus alumnos puedan depositar su confianza. Componentes. Existen múltiples maneras de abordar las diferentes dimensiones que integran la persona moral. Se consideran los siguientes componentes: conocimiento, confianza y valoración de sí mismo, autorregulación, autorrealización, eros para la convivencia, identidad y sentido de pertenencia, sentido crítico, formación ciudadana, conciencia de derechos y responsabilidades, competencias dialógicas y comunicativas, capacidad creativa y propositiva, juicio y razonamiento moral, sentimientos de vínculo y empatía y actitudes de esfuerzo y responsabilidad. El interés de estos componentes se ha centrado en la intención de aportar a la construcción de una propuesta de educación ética y moral. Se trata de construir un área dentro del plan de estudios. Propone unos contenidos y estrategias que desde luego podrán ser ampliados o adaptados de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las instituciones escolares y las respectivas comunidades educativas. Otras áreas curriculares. Todo proyecto educativo en sí mismo es un proyecto ético, debido a que se preocupa por la integralidad del ser humano. Por tal motivo, las diferentes áreas y de acuerdo con su especificidad pueden contribuir a fortalecer una educación ética. Dentro de sus temas se debe permitir la discusión y la reflexión de las dimensiones del sujeto moral. Vivencias y momentos pedagógicos. La educación ética puede trabajarse también desde los diferentes proyectos: educación ambiental, educación sexual, educación en ciencia y tecnología, educación en arte y estética, etc. Al generar estos campos, espacios o eventos, las diferentes áreas del conocimiento y los proyectos desde su óptica tendrán que decir y proponer. El gobierno escolar. Para el desarrollo de una educación ética y moral, debe existir un ambiente que permita unas condiciones para la convivencia, democracia y el buen desempeño de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. El garantizar la participación de acuerdo con las posibilidades de las distintas instituciones es generar a la vez espacios propicios para el desarrollo de los niños y los jóvenes. Vida comunitaria. Se debe indagar sobre cómo relacionar escuela, familia y comunidad, en tanto responsables del acto educativo y como espacios fundamentales donde se desarrolla la socialización de los niños y las niñas y de la juventud. La vida social en este ámbito busca e intenta relacionar las temáticas de ética y moral desarrolladas en la institución escolar con los grandes problemas sociales, económicos y políticos que se dan a nivel nacional e internacional. La evaluación en la educación ética y moral requiere una mirada y un tratamiento especial, pues los conocimientos y las dimensiones que abarca hacen de ella un campo de génesis. En él se pone de presente el ser humano como totalidad de sus aspectos cognitivos, emotivos, afectivos y sociales, y es el lugar en donde por tanto se interrelacionan todas las prácticas y dimensiones de la vida escolar. Esta característica hace que la evaluación en esta área sea un proceso complejo, como complejos y diversos son los procesos, contenidos y manifestaciones morales. Considerada así la evaluación en el área de ética y valores, ella deberá orientarse con criterios tales como: es un proceso contextualizado integral, es un proceso permanente, es un proceso participativo, supone un proceso de autoevaluación, supone el uso de diferentes instrumentos y por supuesto tiene un carácter prospectivo.